La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escucha Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo en Lima, AM Tagua. También nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días y fríos días, ¿eh? Fríos días, más sobre todo húmedos. Yo escribí ahora en Twitter, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y fuera del Perú, sobre todo en el hemisferio norte, donde nos escuchan ya en la tardecita, y sobre todo en Europa, nos escucha mucha gente desde allá. Y claro, ya están en verano ellos, felices, y nosotros entrando ya. Está lloviendo. Claramente, bueno, nosotros los limeños decimos está lloviendo, sí, para una cosa que no se parece ni siquiera al agua, ¿no? Está chispeando. O sea, es un agua que no moja. Lo único que hace es esparcir el polvo, caracho. Pesadísima es la humedad. No es el frío, porque frío no hay. En realidad, para cualquier capital del mundo, 16, 17 grados, es una maravilla, es primaveral. Es la humedad la que nos vuelve locos, y sobre todo a los que tenemos asma y alergias crónicas, dolores de huesos. La gente me está escribiendo por sus problemas de huesos, al toque lo sienten, ¿no? La humedad nos mata. Y no digamos a las cosas que están guardadas en Lima, que se llenan de hongos. Hay gente que le encanta el invierno y odia el verano. Es cuestión de gusto, ciertamente. Pero yo extraño los días de sol. Ayer parecía que iba a haber un día horrible, y al mediodía unos rayitos de sol mejoraron la cosa, ¿no? Unos rayitos ya que se despiden. Pero ya llega junio. A partir del 23 de junio entra el invierno y ya sabemos que no volvemos a ver el cielo hasta septiembre, ¿no? Y hay gente que le gusta ese gris blanquiñoso, sucio que tenemos sobre la cabeza. Y a mí me gusta el cielo azul. El cielo panza de burro. Sí. Ya he dicho, ya cuando sea viejita, a la sierra a vivir. Claro, pues porque por lo menos es seco. Sí. ¿No? De verdad, es seco. Seco. ¿Frío? Frío sí, pero seco. Ahora sí, claro, Naila dice, para mi piel, nada como Lima. Nada como Lima para mi piel. ¿No? Ah, no, acá en Lima no necesitas humectante. Las mujeres por eso tienen muy buena piel en Lima, a diferencia de otras ciudades. Porque la humedad hace mucho bien a la piel, sin duda alguna. Claro, unas de cal y otras de arena, pero para las personas que tienen enfermedades a los bronquios y pulmones como yo, esta es la peor época del año, la verdad, que es espantosa, porque es el cambio de clima, además, y el cuerpo se tiene que acostumbrar. Pero no se preocupen, porque ya estoy premunida de los inhaladores, antihistamínicos y todo lo que necesitamos en las mañanas, los asmáticos, para poder salir adelante en estos días. Lo que no está saliendo muy bien es la reforma política, ¿no? Ayer se esperaban algunas señales de sensatez y lo único que hemos tenido es algunas señales de insensatez. Y quiero regresar a un asunto que se originó en este programa y que me ha causado un profundo desagrado, porque yo invito aquí a políticos a que hablen con espontaneidad y sinceridad, y a veces discutimos, a veces no. Y esas declaraciones yo creo que no pueden ser objeto de persecución política. ¿Ok? O sea, si una persona sale a declarar libremente, no puede ser, de acuerdo a nuestra Constitución, perseguida por sus ideas, sus creencias o por sus posiciones políticas. Aquí vino el día martes la ministra de el MIDIS, de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Paola Bustamante. Hemos hablado largo rato de su trabajo en Cotabambas y cómo está sacando adelante la negociación por parte del gobierno con las comunidades de Cotabambas. Y cómo esta además se está complicando, en fin. Tiene un importantísimo trabajo y que entiendo que es muy apreciado por las comunidades, además del trabajo regular del ministerio. De todo eso hemos hablado.
Hacia el final de la entrevista, ustedes son testigos, hablamos de la reforma política y le dije, mientras Rosa Bartra no quiera, nada se va a agendar en la Comisión de Constitución. Y ella contestó pidiendo una movilización de ciudadanos positiva. Eso fue lo que dije. Bueno, ya sí, positiva. Más bien timidona la ministra. Esa declaración ha sido aprovechada para atacarla ayer en el Congreso, ahora sí ya formalmente, y citarla a la Comisión de Fiscalización, como si la señora no tuviera nada que hacer, a explicar lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué de regular hay en que una ministra diga que la población tiene que movilizarse a apoyar la reforma política que el Ejecutivo, del cual ella forma parte, ha presentado al Congreso? ¿Qué cosa es lo irregular? Y los más, digamos, ¿qué verbo puedo usar? Adjetivo calificativo, no usemos. Los más interesados en que vaya la ministra son los ex aliados del gobierno. El señor Gilbert Violeta no solamente le ha dedicado unas palabritas a la señora, sino también a mí. Yo sabía de esto, anoche lo mencioné en el programa en voz alta, pero acá muy dirigente Abel tiene el audio. Congresista Escuchemos. Gilbert Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, hay quienes nos hemos pronunciado en esta sesión para tratar de apaciguar las aguas, pero creo que no se apacigua las aguas cuando, por ejemplo, la ministra de Inclusión Social, en una conocida radio de una periodista muy conocida también, y que funge a veces de asesor en la sombra, ha dicho, la ministra, la señora Paola Bustamante, que va a pedir a los programas sociales salir a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento. Presidenta, este tema tiene que quedar, tiene que ser advertido, porque no puede ser posible, y está puesto en la página web y el audio colgado de la radio, no puede ser posible que estemos llegando a estos niveles de confrontación. Para comenzar, sería una utilización política de los programas sociales, y en ese supuesto la ministra tendría que irse a su casa. Pero esperemos que eso no ocurra. Esperemos que eso no ocurra. Mi intervención va en el sentido de hacer un llamado, así como lo hemos hecho en el Parlamento, también hacer un llamado a que los ministros no mal asesoren al presidente y que no den este tipo de declaraciones que no ayudan a mejorar el clima de diálogo político que tiene que haber en el país y que por el contrario generan una mayor confrontación. Gracias, Presidente y Congresista Oliva. Bueno, esa fue la declaración de Gilbert Violeta en la Comisión de Constitución el día martes. Vamos a probar que Gilbert Violeta es un mentiroso. Mentiroso. Pero es un mentiroso, pero de terror, ¿ah? En ningún momento la ministra ha hablado de programas sociales, y mucho menos que va a promover el clientelismo de los programas sociales. Es un mentiroso, pero compulsivo. ¿Cuándo ha dicho la ministra eso? ¿Cuándo ha dicho que va a sacar a los programas sociales a la calle? En ningún momento durante toda la entrevista, y está la grabación, la hemos colgado desde hace días. Efectivamente, está en nuestra página web en Radio Santa Rosa. Efectivamente está en mi timeline en Twitter, ustedes las pueden ver. Es un mentiroso. Yo entiendo que pueden estar muy molestos con el señor Vizcarra porque no hizo ministros a ninguno de los de su grupo, y al que lo hizo ministro lo votó muy rápidamente por estar hablando con Inostroza por teléfono. Pueden estar molestos con Vizcarra porque no les dé chamba y por eso formaron su tienda aparte, pero no pueden justificar en esa furia que tienen contra el gobierno sus mentiras. Es un mentiroso. La señora nunca dijo eso. No. A ver, acá todos son testigos. Ella habló que hace un llamado a la ciudadanía, a la población, ¿no? Y a reaccionar es más positivamente, dijo, ¿no? Así es. Y movilizarse porque para lograr algo bueno para el país. Dijo una movilización positiva de ciudadanos. Eso fue todo lo que dijo. No dijo que iba a usar, como ha dicho mentirosamente el señor Gilbert Violeta, los programas sociales para salir a apoyar al gobierno. Eso no lo dijo nunca, pero nunca. Además, ¿cómo se les ocurre que va a decir una barbaridad
de ese calibre. Esta es una funcionaria pública de carrera, sabe perfectamente, pero perfectamente, que no puede, bajo ninguna circunstancia, utilizar bienes públicos para hacer política partidaria o política, digamos, particular. Este tipo de bienes públicos, además, que trabajan con la, ¿cómo les explico?, con la sensibilidad más íntima de la persona, que es su pobreza, ¿no? Jamás dijo eso. Rosa María, tenemos sí. el audio. Por favor, vamos a poner el escuchemos, video, estaba buscándolo también. sí. El video de lo que dijo la ministra, ¿ya? Por favor, para que comparen ustedes lo que ella dijo acá con lo que el mentiroso del congresista Violeta está diciendo. Nosotros como gobierno hemos priorizado la reforma política, nos hemos reunido a nivel de consejo con la comisión de alto nivel conformada, hemos recibido, hemos analizado cada una de las propuestas y nos hemos comprometido con el país a sacarlas adelante. Como bien tú señalas, evidentemente sacarlas adelante implica no solo presentarlas, y es por eso que el Premier ya ha lanzado, dado mensajes, ¿no?, bastante firmes respecto a que es necesario para el país, y para llegar al bicentenario, como corresponde, deberíamos aprobar la reforma política este año. Esperemos efectivamente e invocamos con el apoyo de la ciudadanía, porque tú has dicho, hay medios, hay académicos, hay ciudadanía, tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva, ¿sí?, para seguir discutiendo el tema de la reforma política. Es prioritario para el país. Sí, pero digamos, mientras Rosa Bartra no quiera, no tenemos nada que discutir. Yo creo, Rosa María, que sin personalizar, el Congreso, pero sí, en mi caso, sin personalizar, yo creo que el país, a través de movilizaciones, le ha demostrado al Congreso que cuando es una prioridad, ¿sí?, tiene, porque son elegidos por la población. Está haciendo un llamado a la movilización popular. Un llamado a la población, porque creo que es un tema importante. Mira, ¿sí? Y creo que siempre todos deberíamos de apoyar la reforma política, y la ciudadanía ha sabido hacerse escuchar siempre. Entonces yo creo que es convocada, porque es la primera vez que escucho a un ministro de este gobierno convocar a la ciudadanía que pide reforma política. Yo creo que ya que tú acabas de señalar que la ciudadanía está preocupada, yo creo que es necesario para el país. El país no puede avanzar en el desarrollo en la situación política que tenemos institucionalmente hablando. Por lo tanto, sí tenemos que apostar como país de llegar al bicentenario con una reforma aprobada. Hasta con marcha hemos salido, ¿eh? Muy bien, eso fue lo que dijo la ministra. ¿En qué momento dice que ella va a utilizar a los receptores de programas sociales para salir a protestar? ¿En qué momento lo dice, por favor, señor Violeta? Y por sus mentiras han citado a la ministra a la Comisión de Fiscalización. Por sus mentiras, señor Violeta. Y eso en cuanto a la ministra, pero todavía no he empezado en cuanto a mí, porque también merece su respuestita. Yo no quería darle más bola al tema, pero ya anoche me confirmaron que la ministra está citada. Entonces vamos a darle un poquito más de bola al tema. El señor Violeta dice que yo soy una asesora en las sombras. Insiste en esa fantasía que tienen estos. Parece ser que una persona escriba, que una persona hable o que una persona piense es seguramente irritante para el señor Violeta y su grupo. Y les gustaría que los periodistas seamos mudos, que no leyamos, que no escribamos, que no tengamos ideas. Y de repente el hecho de que yo sea mujer debe ser triplemente irritante para el señor Violeta. Porque una mujer que piensa ya debe ser insoportable. Yo no soy asesora del presidente de la República. Ni, como él me dijo la última vez que vino acá, cruzo por el pasaje del Correo a Palacio de Gobierno. Porque eso me lo dijo, en la puerta de acá, lo acompañé en la puerta y me dijo, tú cruzas siempre por acá, por el pasaje del Correo. La puerta de la radio, la puerta del convento para entrar a la radio, está frente al pasaje del Correo, que da, ¿a dónde? A la puerta lateral de Palacio de Gobierno. Y este cree que yo cruzo, ¿qué? Por las madrugadas, ¿no? Como monja que se escapa por los techos de los conventos, ¿no? A hablar con el presidente. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué consumen en el Congreso? ¿Qué alucinógenos consumen? Ayer decíamos, ¿qué escuchan?
Yo con el presidente no me reúno a conversar, no me refiero a buenas noches presidente o buenas tardes presidente, porque lo he visto en un evento cuando vino el rey de España. No me reúno con el presidente desde junio del año pasado. Y lo critico permanentemente, justamente porque las cosas que decimos acá nunca les hace caso. Más bien a la ministra la estábamos felicitando, y se lo digo, ni Salvador del Solar ha salido a pedir una movilización pro reformas. Es la primera vez que una ministra dice, sí, deberíamos movilizarnos a favor de apoyar la reforma política. Tímidamente, ¿eh? Tímidamente, eso es todo lo que dijo. Comisión de Fiscalización la cita para que aclare que también les molesta que la señora tenga ideas políticas. Entonces ahora los ministros no deben tener ideas políticas. ¿Qué le pasa al Congreso, por el amor de Dios? Asesora en las sombras. Y voy a seguir con el tema, porque al único presidente que yo he asesorado cara descubierta y a ninguna sombra fue a Pedro Pablo Kuczynski cuando postuló a la presidencia de la República. Estaban naufragando, habían pasado el primer debate, lo había hecho pésimo, y Keiko Fujimori estaba a punto de ganar las elecciones. Y a solicitud de mis amigos del IDL, de Glatzer Tuesta, de Gustavo Gorriti, lo entrenamos con Gilbert Violeta presente, con la boca abierta, así que veía que su candidato no iba ni para atrás ni para adelante. ¿Cuál sombra? ¿Y qué le dijimos? De todo, que no podía debatir. Y aprendió, se demoró y aprendió, y lo contamos al día siguiente, Gustavo Gorriti. Al día siguiente, en Radio IDL. Lo contamos con pelos y señales, y en esta radio también. Así que, ¿cuál sombra? ¿Alguna otra vez me escuchó Kuczynski? No. Cuando fue lo de Saavedra, ¿qué le dijimos a gritos? Lo van a vacar. Y lo dejaron caer a Saavedra. Y a partir de ahí, las pocas veces que me encontré con el presidente me decía, mi golpista. Y se reía, pensando que nadie lo iba a vacar. Hasta que cuando estuvieron ya con la vacancia encima, ahí sí lo vi y me dijo, la única que me lo dijo fuiste tú. Pero era obvio que lo iban a vacar. ¿Con quién cree que estaba tratando? Yo no tengo la culpa de observar la política peruana todo el día, porque ese es mi trabajo y me gusta hacerlo. Me encanta hacerlo. No tengo militancia política partidaria y no la quiero tener. No quiero ser congresista, señor Violeta, tranquilo. No va a ser competencia de mi parte. Nunca lo voy a hacer. Y no voy a ser funcionaria pública, ni trabajo para el Estado, ni pretendo trabajar para el Estado. Pero voy a seguir observando la política lo que me dé la gana, porque ese es mi derecho constitucional. Yo tengo derecho a tener opinión política, la ministra también, y eso está en la Constitución. Y también tengo derecho a guardar reserva de muchas cosas, porque eso también está en la Constitución. Lo que no tiene el señor Violeta derecho es a mentir, a decir que la ministra ha dicho algo que no ha dicho, a decir que yo soy una asesora en las sombras. Ha dicho, eso sí, que este es un conocido programa de radio. Yo no tenía ni idea. Abel está encantado, yo también. No teníamos idea de que era un conocidísimo programa de radio. Chicos, tenemos un rating infinito. Ojalá que nuestros donantes en el mundo entero se enteren de que somos un conocido programa de radio. Traigan a Soros, por favor. ¿Ya? Es increíble lo que tenemos que escuchar. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de esta historia? En el fondo de esta historia hay un grupo de políticos en el Congreso desesperados porque no quieren cambio. No quieren cambio. Ese es todo el problema. Porque el cambio los afecta. El cambio les quita privilegios. ¿Qué privilegios les quita? La inmunidad. El señor Violeta puede difamar. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad parlamentaria. O sea, la señora Paola Bustamante no lo puede denunciar por difamación. No lo puede, con todas las mentiras que ha dicho, no lo puede denunciar por difamación. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad parlamentaria. Él sí puede difamar. La señora tiene que ir al Congreso a responder por algo que no ha dicho, y que todos los congresistas ayer en la comisión de fiscalización saben que no había dicho. Saben perfectamente que no había dicho. Y Mulder insistía en que había que citarla. ¿Por qué quieren hacer política con ella? Bueno, yo creo que se van a encontrar con más de una sorpresa. Porque la ministra me parece que está bien equipada para hacer política y les puede responder muy bien. Pero lo que voy es al abuso de autoridad. Eso es abuso. Eso es utilizar el Congreso de la República para
atarantar para perseguir, yo te cito, y eso es política según ellos. Eso no es política, eso es abuso. Y no quieren cambiar nada. Anoche, después de mi programa, estaba viendo el programa de Mávila, había sentado a 5 congresistas, entre todos tenían más o menos, qué sé yo, 30 mandatos, porque todos eran repitentes, salvo Gilbert Violeta. ¿Qué decían estos señores? No, la inmunidad de ninguna manera, ¿no? Intocable. Querían discutir la bicameralidad, obviamente, porque quieren volver, y esa sería su puerta de regreso. Y de ninguna manera bajar los requisitos para que haya más partidos políticos. No. Millones de firmas. Millones de firmas, de nuevo. Que sabemos que es un sistema pésimo. El abanderado de millones de firmas es ¿quién? Gilbert Violeta. Aquí no entra nadie. Del Castillo diciendo, no, primarias universales jamás. Van a votar en mi partido otros de otro partido. No se ha enterado que el 95%, ¿qué? 99% de los peruanos no está en ningún partido. Los peruanos no militan. Hace años que no militan. Y los que están inscritos en partidos sumados no llegan ni a 1 millón de personas. Digamos, que ni se acuerdan de que militan. Porque en realidad no militan. Entonces no quieren reforma política. Ese es todo el tema. Los han sorprendido con una reforma seguramente muy moderna para sus estándares y quieren mantenerse en el status quo hasta que este gobierno termine. Eso es todo. Y hasta eso yo lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender es la mentira. Yo no puedo entender que Gilbert Violeta sea un mentiroso. Eso no lo puedo entender. Vamos a la pausa y regresamos con Gustavo Guerra García, ex viceministro, ex funcionario público, ya no, para hablar de los peajes. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos ya con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, estamos con Gustavo Guerra García para hablar del tema de peajes, el tema de la Municipalidad de Lima y de muchas cosas que se han dicho al respecto que yo creo que es necesario aclarar para encontrar las mejores soluciones. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por aclarar un asunto. ¿Cuál fue su participación en este tema de las concesiones de obra pública, vialidad, peajes, etcétera, con OAS y con Odebrecht? Ninguno. Ninguno. No. Ninguno. Cero. Usted estaba en Protransporte. Sí. Yo veía concesiones, pero de transporte urbano. Exactamente, de los buses, para ponerlo más claro. Y si bien, digamos, cuando Susana gana las elecciones,
yo me ofrecí para gerente general, ella tomó la decisión de que otra persona, que es mi amigo Miguel Prelé, sea el gerente general, cosa que yo no objeté porque es un profesional muy destacado que venía de ser jefe del sistema de inversión pública. Ella tomó esa decisión y por lo tanto, claro, el manejo de las concesiones se maneja principalmente en la gerencia general de INGEPIP, ¿no? Entonces, pero Miguel Prelé estuvo solo un año. Sí, el primer año, ¿no? Pero y en general ahí se Castro. maneja, claro. Luego llega José Miguel Castro el segundo año y con el nuevo jefe GEPIP, ¿no? Que es Domingo Urzubialde, digamos, se mantiene ese, digamos, el manejo de las concesiones. Claro. Y el jefe de qué, del PIP, de la Gerencia de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad, Eso. que es el equivalente a Proinversión, digamos, ¿no? O sea, la agencia de que, digamos, que licita las inversiones privadas. Que es el señor Urzubialde, que para información de ustedes está afrontando ya un proceso penal y este miércoles se decide la apelación, o sea que sobre la obra del AMSAC y el perjuicio para el Estado peruano. Ese es un caso, muy bien. Entonces, para que quede claro a nuestros oyentes, porque se confunden, porque creen que, no sé, pues Marisa Glave, Gustavo Guerra García, el señor Segarra, Prado, Castro, todos, y Susana Villarán se metían a un cuarto, cerraban la puerta y todos decían todo. Y así no funciona la municipalidad, por si acaso, y Augusto Rey también, ¿no? Todos juntos. Así no funciona. Y a Marisa Glave y a Indira las van a llamar. Claro, la Comisión de Defensa del Consumidor, Elías, que se reúne con 3 miembros y a puerta cerrada con Castañeda, quiere investigar a Indira Wilca. A Marisa Glave. No, pero para Indira, que fue regidora 9 meses. Nada más. Como si fuera responsable de algo. Regidora, que es la parte legislativa, no ejecutiva. Y Marisa, que también fue legislativo, pero no ejecutivo. Es ganas de fregar. ¿Y por qué tanta protección a Castañeda? Todavía no sabemos, pero yo les digo que para junio ya nos vamos a enterar. Muy bien, paciencia. Entonces, ¿qué pasa con estas concesiones? Una ya era un proyecto de inversión privada presentada por OAS que había firmado y aprobado Castañeda Locio. Eso es un proyecto heredado. El otro es un proyecto, el de Rutas de Lima, que presenta Odebrecht a la municipalidad y que se firma durante el transcurso de la gestión de Susana Villarán. Hay diferencias importantes, pero hay una primera pregunta, ya usted como observador, no como responsable, que llama poderosamente la atención. ¿Por qué, la concesión a Odebrecht, que incluye toda la vía nueva de la Ramiro Prealde hasta el puente de Los Ángeles, que es más de 50 kilómetros, con puentes, viaductos, etcétera? En realidad son 30. 30 kilómetros, sí. Ok. Incluyendo la parte ya hecha, ¿no? Ya. Se lleva el 35% de los peajes, ¿ok? Y Línea Amarilla, que es 11 kilómetros, claro, un túnel debajo del río Rímac, no discuto eso. Son 11 kilómetros, se lleva el 60% de los peajes de Lima. ¿Quién hizo ese contrato? 70% de los peajes de Lima. A ver, comencemos con Línea Amarilla, porque como las dos concesiones son complejas, de repente una por una es más fácil para los oyentes, ¿no? Entonces, a ver, Línea Amarilla tiene 70% de los peajes de Lima. Para que la gente tenga una idea, en Lima se recaudaba más el año 2000, por ejemplo, que todos los peajes del Ministerio de Transportes en todo el país. Digo, para dar una idea del orden de magnitud, ¿no? Claro. Entonces, claro, sí era factible conseguir importantes inversiones. Ahora, cuando uno proyecta los ingresos de peajes contra la tarifa de peaje prevista en el contrato y la compara con las inversiones, lo que tenemos en el contrato original de Línea Amarilla, y ese es el problema más grave, ¿no?, que está en el ADN del contrato firmado en la segunda gestión de Castañeda, es que para que tenga una tasa de retorno, digamos, comparable a cualquier proyecto en estándar internacional manejado decentemente, las inversiones debieron ser de alrededor de $1.200 millones. Y digo la cifra porque si no, después no se entiende qué está en juego acá. Y Castañeda firma solo por 530, ¿no? Millones de dólares. De dólares, sí. Entonces, claro, esa diferencia, que son $670 millones o $650 millones, es lo que la ciudad perdió cuando se firmó ese contrato. Si es que el proyecto de Línea Amarilla hubiera sido, digamos, la inversión más necesaria en Lima, lo cual es discutible. ¿Okay? Así es. Es discutible porque, a diferencia de las obras como Ramiro Prealé, que ya su expediente técnico estaba listo desde el primer gobierno de Alan García, y era una obra que tenía que ser, si no se había hecho por siglos, o los intercambios de Panamericana Norte, que eran absolutamente indispensables, el proyecto de la Amarilla no estaba en ningún plan de nadie, ¿no es cierto? Y apareció de la manga, y en realidad, claro, la gracia de hacer el puente debajo del río, en realidad es para tener una obra que cueste bastante, para poder apropiarse del mayor porcentaje posible de los peajes, ¿no? Eso digo para que se entienda.
Y además, si ustedes van por la línea amarilla, la sección de la línea amarilla nueva es tan corta, digamos, que no llega a sustituir al bioavitamiento. Por eso es que no hay un trasvase de flujo, y si uno se para en la margen izquierda y mira hacia la línea amarilla, está como vacía. Entonces, el problema principal es ese, es el origen. El origen está mal planteado. Esa es una cuestión que está diseñada en verdad para apropiarse de la mayor cantidad de los peajes y no para resolver un problema de tráfico de la ciudad. Por eso es que, claro, Fuerza Social, los partidos de la confluencia, que acompañamos a la exalcaldesa, lo que planteamos toda la campaña fue la línea amarilla no pasará, ¿no? Porque... Como estaba, decían. Como está, no. Como estaba, no, pero además es que era muy difícil, siguiendo las reglas del MEF, del equilibrio económico financiero, que son reglas lógicas, o sea, yo no cuestiono ese principio, digamos, de la legislación peruana del equilibrio, de mantener el equilibrio económico financiero, es decir, manteniendo el equilibrio económico financiero, renegociar para poner esto en condiciones favorables era extremadamente complicado. Por eso es que nosotros pensábamos que ese proyecto se debía suspender. No cancelar, porque con eso te aseguras una sanción del CIADI. Con la suspensión también, claro, pero digamos que te da un mayor margen de negociación. Ahora, reconozco que una sanción del CIADI al Estado peruano es un papelón, digamos, muy duro. Y un papelón caro, además. Y que puede costar mucho, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo los árbitros del CIADI definan el tema, porque claro, si lo definían como 530 millones más las ganancias, los peajes valían más y convenía ir al arbitraje y suspender o cancelar el proyecto. Pero si lo definen como las expectativas sobre los peajes que iban a ganar, entonces tú podías perder todo, ¿no? Y encima no tener la obra. Entonces, la administración el primer año, en este año en el que, claro, algunos no estuvimos porque nos peleamos con la exalcaldesa por un tema de la unidad de la izquierda, que después ya es otro tema. Después vamos a hablar de eso más tardecito, pero el 2010... No, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Optan por el camino de mejorar las condiciones de corto plazo del proyecto. Entonces, negocian un aumento de 170 millones de dólares de las inversiones y que el 7% de los ingresos por peajes, que no es poco, pase a las arcas de la municipalidad para mantenimiento de vías. Y a cambio de eso, 10 años más de concesión. Entonces, claro, como tenían que cumplir el equilibrio económico financiero, tuvieron que sumar el número de años, ¿no?, que compense. Claro, pero digamos, eran 170 millones de dólares más para básicamente gasto social. Había que reubicar a la gente, pagarle sus casas, etcétera. 80 millones de esos iban al fideicomiso de Vía Parque Rima, que era una obra como un campo de Marte y la recuperación de la ribera, asentado sobre el eje de la vía. Y luego habían como 26 millones de dólares que iban a viaductos que iban a conectar el centro histórico con San Juan del Lurigancho. Que no se han hecho. Que no se han hecho porque se han canjeado, ¿no?, por el bypass de 28 de julio y el puente Bella Unión. Y aparte estaba el tema de subir el pago por las casas a 30.000 dólares, de 5.000 a 30.000 dólares, el edificio de los Chipivos y otras obras complementarias. Pero digamos que lo principal eran los viaductos, el Vía Parque Rímac y todo el tema social que tú señalas de los Chipivos. Que a la exalcaldesa le importaba mucho porque ella se sentía comprometida con ellos por lo que había ofrecido en la campaña. Entonces, el municipio opta, en parte por temor a una sanción del CIADI, por el camino complicado de la renegociación. Y en ese momento, obviamente, nadie hablaba de la revocatoria. Por eso es que es difícil relacionar una cosa con la otra, pero en todo caso, ese es un tema que, bueno, la Fiscalía tendrá que evaluar. Pero en mi opinión técnica, digamos, los números cuadran y es una adenda equilibrada. Claro, no resuelve el problema del déficit de inversiones. Es lo que te decía desde el principio. Pero, digamos, en los primeros 20 años, OAS iba a tener que poner más inversiones y tener 7% menos ingresos. Entonces, es obvio que para los primeros 20, 30 años de la concesión, la solución era muy favorable para la ciudad y perjudicial para OAS. OAS recién recuperaba eso entre el año 31 y el año 40, ¿no? Recién recuperaba eso que tenía que poner en el corto plazo. Ahora, vamos para este asunto, para que se entienda bien el equilibrio económico. Lo que hemos sabido es que la fórmula del equilibrio, contrato por contrato, es confidencial. En realidad no. A ver, explíquenos un poco. En realidad no, porque digamos, la iniciativa privada la aprueba el Consejo de Regidores. Eso este sí consejo puede ser lo aprobó casi por unanimidad. Así es. Pero no es confidencial porque se publica en 3 medios de comunicación masivos para que otros puedan poner ofertas. No, sí, claro. Pero luego, ¿las fórmulas también? Lo que pasa es que, a ver, las fórmulas son parte del contrato, o sea que también son públicas. Ajá. Y los flujos son parte del documento de proyecto, así que después de firmado el contrato también se hacen conocidos. Entonces no es muy difícil
para cualquier actor público o privado acceder a la información de cuál es el tamaño de la inversión, cuáles son los estimados de los costos de operación y mantenimiento, cuál es la proyección del flujo de peajes, todo eso es conocido, ¿no? De hecho, mi amigo Emil Prelé está tratando de escribir un ensayo para explicar su digamos, ese cambio en el equilibrio económico financiero. Ahora, ¿qué ocurre después? Porque también hay que entender qué es lo que pasa después. Yo diría que después lo más grave es que ya en el tercer mandato de Castañeda, todas esas inversiones, que eran un poco menos de $200 millones, se canjean por dos obras. Una recontra innecesaria, que es el bypass de 28 de julio, que digamos no sirve para absolutamente nada, porque digamos el tráfico se arregla una cuadra y en Colón te atracas igual, y que tiene 550 grietas. Entonces es claro que esos cerca de 200 millones se canjean por dos obras que en mi opinión no valen ni 50, aunque en el papel valgan como entre 80 y 100. Entonces esa maniobra de bajar las inversiones en ese canje, lo que hace es darle valor a la concesión para que en el tercer mandato de Castañeda se autorice la venta. Y corrieron con ambas cosas, es decir, bajar las inversiones para darle valor y correr con la venta porque tenían que hacerlo antes de que salga el decreto 003. Entonces, en mi opinión, eso es lo segundo más grave, porque lo primero más grave es la concesión en sí mismo. Está mal planteada, no hay tráfico en la concesión, los peajes están mal localizados, etcétera. Pero lo segundo es que luego se restituyen las condiciones totalmente entreguistas, porque este es el contrato, en mi opinión, el segundo contrato más entreguista después de la Interoceánica del Sur en la historia vial del Perú, ¿no? Se restituyen y se genera lo increíble, que ya desatado el escándalo de Abajato, y ya sabiendo que necesitábamos que Línea Amarilla deje reparaciones en el Perú, le permitimos que se vayan sin dejar ninguna reparación, y OAS más bien utiliza eso para pagar sus reparaciones en el Brasil. Ahora bien, dada la información que se tiene sobre financiamiento de campaña, sí tienen que revisarse todos los actos administrativos, ¿no? Y hay un par, claro, que son bien discutibles, ¿no? Uno, este cambio de la fórmula de peajes, que genera que Domingo Arzubialde tenga este problema de una sanción por 17 millones de soles, ¿no? Que parece poca cosa, 17 millones de soles en el contexto del tamaño de los contratos. Digamos, ¿no? Dada la situación, se tiene que estudiar todo, ¿no? Y también hay una cosa rara, que es un cambio de un sol, de un aumento de un sol en el tema de peajes, que parece no tener, digamos, como una proporción con lo que debía la municipalidad OAS. Entonces yo creo que, dado el problema, todo lo actuado, tanto por la gestión 2011-2014 como por la gestión Castañeda tercera, claro, tiene que revisarse, ¿no? Y claro, las propuestas de anulación de contrato no son tan fáciles porque se tendría que demostrar que OAS cometió corrupción para obtener la concesión, o que la transacción en la que OAS se desprende del proyecto y lo vende a $1.600 millones, ¿no? O sea, para que la gente tenga una idea, cuando yo hablo de 1.200 millones de inversión y uno mira a cuánto se vendió la concesión, eso como que confirma este número, porque 1.600 millones menos los gastos generales, menos utilidades, da más o menos eso, el número que debió ser los compromisos de inversión. Entonces, OAS invirtió 490 millones en el Perú y vendió la concesión en 1.600, ganó 200% sobre lo que invirtió. ¿Cuál es el principal problema para anular contratos? Que es difícil demostrar que la transacción para vender la concesión fue fraudulenta, o que la obtención de la concesión fue fruto de un acto de corrupción. Y lo otro es que Jorge Muñoz y la Admisión de Lima no tiene al frente a la empresa corrupta. Tiene al frente a una empresa prestigiosa, Vinchis, que es una de las que más experiencia tiene en concesiones, y por lo tanto, claro, tú le quitas el proyecto a Vinchis, ¿no? Recuperas los peajes, ¿y a quién estás perjudicando? ¿A OAS? En realidad no, estás perjudicando a una empresa francesa que de todas maneras te va a llevar al arbitraje en el CIADI, y claro, y si no se demuestra que la transacción fue de mala fe, no hay forma de que gane eso el proceso. Entonces, no hay forma. Entonces, claro, son decisiones súper complicadas. Ahora, lo que yo sí creo que puede hacer la Administración de Lima es, digamos, ya sobre la base del acto valiente de decir que están evaluando anular las concesiones, renegociar todas las condiciones, que se han tomado y que son desfavorables a la ciudad. Cuando el MEF dice que la administración de la exalcaldesa hizo mal porque no les consulta, no le pide la objeción, en verdad está diciendo algo que es falso, porque no el MEF, sino, digamos, exfuncionarios, ¿no? Sí. Porque en esa época no se necesitaba consultar. El reglamento estaba mal escrito y no era claro que se requería pedir la objeción, y nadie la pedía, ¿no es cierto? A partir del 2014 sí, pero exactamente, a partir del 2014 sí. Por eso es que cuando Castañeda canjea las grandes obras de Vía Parque Rímac y los viaductos, los canjea por el bypass 28 de julio y el puente Bella Unión, eso sí tenía que tener una adenda, porque era un cambio sustancial. Y por lo tanto, sí se puede cuestionar la ilegalidad de ese cambio y recuperar parcialmente
las obras tipo Vía Parque Rímac o los viaductos. Yo creo que el camino de cuestionar las decisiones que se han hecho sin seguir los procedimientos, que son las del tercer mandato de Castañeda, me parece un camino más fácil. Y eventualmente también se podría cuestionar ese aumento de un sol que es muy raro y que ocurre en los últimos días del 2014 y que no parece guardar proporción, digamos, con lo que la municipalidad debía. Entonces, mi recomendación a la Administración de Lima sería, ok, está bien, metan la presión con el tema de la posibilidad anular, pero que en realidad lo que hay que hacer es devolverle a la ciudad las obras que se perdieron por los cambios claramente ilegales y que no siguieron los procedimientos. Ahora, eso me parece que sí se puede hacer. Ahora, en este tema, como usted comprenderá, hay mucha demagogia, porque los alcaldes del norte de Lima se han sentado a decir, no hay peajes, o sea, como si nunca se les hubiera cobrado peajes, y eso es falso. Peajes, EMAPE los ha cobrado siempre. Es verdad. Ahora, pero eran un poquito más baratos. Eso sí, claro, evidentemente. Pero no tenían IGB. Claro, y no tenían las obras. Es de acuerdo. También. Ahora, ellos señalan que las obras los perjudican, sobre todo en el caso de Puente Piedra. Que los perjudican, que no tienen vías alternas, que están enclaustrados dentro del distrito y salir y entrar al distrito les cuesta. ¿Cómo tratar el problema de Puente Piedra? Que parece un problema técnico en realidad. A ver, yo lo que diría es lo siguiente. Lo primero es, ahora sí pasando al caso de Rutas Nuevas de Lima, ¿no? Lo primero es que yo creo que el municipio ha fracasado en el manejo de la concesión, tanto de Línea Amarilla como Rutas Nuevas de Lima, y el MTC también, porque en realidad el MTC es el que le delegó las dos obras al municipio de Lima. Ojo que el proyecto de Rutas Nuevas de Lima, toda la parte técnica la revisó el MTC, porque era un proyecto conjunto, porque son rutas de la red vial nacional. O sea que ese es un proyecto de responsabilidad compartida entre el MTC y el municipio de Lima. Y yo creo que el problema más grave que generó Castañeda en su tercer mandato es que le quita al proyecto de Rutas Nuevas de Lima el óvalo Canta Callao. ¿Okay? Si ustedes van por la Panamericana Norte y llegan a un punto en que todo el mundo llama, lo conoce como Trapiche, ¿no es cierto? En ese lugar está el caos más infernal de la Panamericana Norte, perjudicando a la carga y a todo el mundo. Entonces, como no está el intercambio vial del óvalo Canta Callao, nunca se va a conseguir lo que se planificó con esta concesión, que es que haya una autovía, una vía rápida desde el óvalo Javich hasta el óvalo Ancón. Entonces, Castañeda, muy irregularmente, sin adenda, porque ya había pasado el 2014, o sea, ya estaba obligado a hacer adenda y con no objeción del MEF, quita esa obra con un acta. Pero no solo quita la obra, sino que además le regala el 4% de los ingresos de peajes que le tocaba al municipio, se los regala a Odebrecht a cambio de unas deudas que no va a pagar, pero que son chiquitas, que no guardan proporción con lo que les está dando los concesionarios. Y además, corre y autoriza la venta. O sea, fíjense. ¡Qué bárbaro! Le regala 4% de los ingresos que van de la caja al municipio a Odebrecht. Quita la obra principal de Panamericana Norte, con lo cual reduces la inversión, aumentas el valor de la concesión. Trata de meter la segunda caseta que no se podía si no cumplías con las 4 obras. Ahí está el informe de la Contraloría que dice que cuando cumpla con las 4 no obras, se podía poner la segunda caseta si no estaba esta obra. ¿Y todo para qué? Para que valga más el precio de la concesión. Y luego le facilita a Odebrecht vender el 77% de la concesión a 2 fondos de inversión. Generando el mismo problema que en el otro caso, ¿no? Que ahora el municipio tiene al frente a gente que no son los concesionarios. 25% es Odebrecht todavía. Entonces. Pero la mayoría no tienen el control. 23, digamos, ¿no? Bueno, entonces. Sobre la vía alterna. ¿Es posible tener una vía alterna? Sí, porque si ustedes miran el contrato con cuidado, en realidad el contrato reconoce, digamos, Lima se iba a saturar igual en 10 años, ¿ok? Es decir, esas obras que estaban previstas, que ya debieron haberse hecho, se supone que descongestionan Lima como por 3 años más. O sea, es decir, en 3 años más ya tenía que hacerse algo más. ¿Qué es ese algo más que falta hacer? En realidad es un viaducto que vaya desde Ancón hasta el puerto del Callao directo, principalmente para la carga. Claro, y esa sería la vía alterna. ¿Ya? Y eso es lo que el MTC tendría que hacer. Lo que pasa es que como el MTC dijo, yo le doy los accesos de Lima al municipio, el MTC se ha olvidado de su chamba de resolver los accesos de Lima, que es principalmente los accesos de la carga, y por lo tanto ya no está planificando con fuerza las inversiones siguientes, porque en el plan de Lima lo que estaba previsto es un viaducto de Ancón al puerto del Callao que funciona perfectamente como vía alterna al peaje de Rutas Nuevas de Lima, pero además el periférico vial norte, que tenía que salir porque en 20 años todo iba a estar saturado. Vamos a ir a hacer una pausa, pero el periférico vial norte yo escucho hablar desde que veía temas municipales en el 96. Claro, y también es una vía alterna y
la perimetral de Lima, que es la siguiente vía alterna, que esa es verdad que está prevista para dentro de bastantes años, pero que hoy día ya hay que ir haciendo cosas para que no se pueble, ¿no? Claro, hay que hacer la reserva de vía. Exactamente. Claro. Entonces, vamos a hacer pausa, pero no se muevan. La vía alterna es posible. La vía alterna es posible, Puente Piedra. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa. En Chimbote nos están escuchando a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, en Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaquí Estéreo, Aemetagua, a través de los podcasts, nos pone en todo el mundo. Rosa María. Bueno, seguimos contando la increíble y triste historia de los peajes de Lima. Es una historia larga, son varios años, así que son 10 años de esta historia. Pero aquí la acusación central se ha levantado porque Susana Villarán, se ha reconocido así, recibe plata de los 2 contratistas para sus 2 campañas. Ella alega que no conoce nada de los fondos de la segunda campaña, de la reelección, pero sí ha reconocido abiertamente los de la revocatoria. Entonces, según Barata, no sabemos según OAS, pero según Barata, ellos no pagaron para obtener la obra. Ellos pagaron para que se mantenga Susana Villarán y el contrato fluya, el que ya tenían, ¿ok? O el que estaban a punto de firmar. Pero sea cierto o no, a Susana Villarán le calza el cohecho como un guante, porque así está el tipo penal, no hay nada que No puedes discutir. recibir donativos. No puede, en ningún caso si eres funcionario público. De un contratista, con el que tienes que firmar un caso, contrato. bajo ninguna modalidad, por ninguna razón, ni pidiendo, ni que te ofrezcan. Ni aceptando, ni solicitando, ni haciendo, ni no haciendo, etcétera. Muy bien. Entonces, la ciudadanía lo que dice es, si a ella la coimearon, entonces los contratos son fruto de una coima, por lo tanto son nulos. Esa es la, en términos muy simples. El problema para el municipio de Lima, en su afán, no sé si todavía sigan en el afán, porque creo que ha habido un retroceso, de anular el contrato de Rutas Nuevas de Lima, es que no hay ninguna
declaración de Barata que diga que ellos plantearon un financiamiento de campaña a cambio de una mejora en las condiciones para ellos. Por lo menos no durante el mandato de la exalcaldesa. Ahora bien, a mí me parece que el retiro del óvalo Canta Callao en el tercer mandato de Castañeda es un escándalo porque es la obra más importante de Panamericana Norte. Si yo fuera alcalde de Panamericana Norte, lo que estaría exigiendo, si no me quiero ahogar en la Panamericana Norte y ir a 4 kilómetros por hora dentro de muy poco tiempo, es la restitución inmediata de esa obra principal, que es el óvalo Canta Callao, para que la Panamericana Norte pueda hacer una autovía. Una vía rápida, porque no lo va a hacer nunca sin esa obra. Entonces yo creo que ese es el principal tema. Si yo fuera el alcalde de Lima, yo lo que haría es negocio para restituir el óvalo Canta Callao, que es lo que más va a beneficiar a la Panamericana Norte, y luego negocio con el MTC, devolverle la concesión, porque aquí el problema es, claro, hay una crítica muy dura de los camioneros a todo el tema de peajes en todo el Perú. Ojo, este no es solo un caso de estos peajes. Y hay una desconfianza, ¿no? Sobre todo el sistema de concesiones. Claro, ha habido un paro. Este verano, claro. Y el MTC se comprometió a hacer unos estudios que no está haciendo. En fin, ya veremos cómo va. Salta. Pero yo sí creo que, por ejemplo, en el momento en que le dan a Lima el tema y queda un peaje en Puente Piedra demasiado cerca del de Ancón, o sea, pues sí hay un problema de irracionalidad, ¿no es cierto? Que requiere que alguien con una mirada más amplia maneje esto. Entonces yo personalmente creo que sí sería razonable para que el MTC deje de desentenderse de los problemas de los accesos de Lima y entienda que tiene que ser el viaducto y el periférico Vial Norte y la perimetral de Lima, es que esas concesiones regresen. Pero yo las regresaría después de renegociar que se recuperen las obras que se han perdido. Es decir, en Línea Amarilla, que se recupere vía Parque Rima, que regresen a Lima. Que regresen las obras a los contratos porque fueron retiradas de forma ilegal. Y eso es más claro que cuestionar la nulidad, que pedir la nulidad, ¿no? Ahora, en el caso, regrese al MTC, originalmente estas fueron vías nacionales, que efectivamente son vías nacionales, pero digamos, originalmente estaban bajo el ámbito del MTC y se transfieren a la Municipalidad de Lima. Siguen bajo el ámbito del MTC desde el punto de vista de funcional. Claro, pero se transfirieron en su a través de una delegación. De una delegación que fue en la época, me parece que de Andrade. Sí, pero luego, creo que fue Belmont, pero luego se actualiza a través de un convenio. Entonces, en verdad, el convenio... Digamos, a ver, las cosas se deshacen como se hacen en el Estado. Tú eres abogada experta en estas cosas. Y por lo tanto, no es un problema formal, sino una decisión política. Regresar a estas concesiones, porque yo creo que sí es más racional. O sea, a mí me parece bien que... Ahora, ¿no deberían estar en la autoridad autónoma de repente? No, porque a la autoridad autónoma el Congreso no le ha dado la competencia de infraestructura. No le ha dado obra pública, es verdad. Bueno, muy bien. Ahora, eso significaría desmantelar EMAPE, ¿no? Al día siguiente, porque EMAPE... Pero ya está desmantelado igual, digamos, porque... Tiene poquísimos ingresos. Sí, tiene poquísimos ingresos. En todo caso, digamos, el MTC puede darle una línea de financiamiento a Lima para mantenimiento de vías y a cambio recuperar el control de las concesiones. No porque yo crea que uno lo hace peor que el otro, ¿no? Porque el gobierno nacional sacó la Interoceánica del Sur y es peor que Línea Amarilla, ¿no? 5.000 millones de costos y 1.900 de beneficios, digamos, según un estudio pagado por Odebrecht, o sea que deben ser menos los beneficios. Perdimos 3.100 millones de dólares, claro, nada es tan grave como eso, ¿no? Entonces yo creo que por inversión ha sido en gran medida un mono con metralleta y el MEF ha cometido todos los errores, o sea, porque el MEF controle no se va a arreglar nada, ¿no? Aquí el tema es la calidad de los proyectos. Ahora, Interoceánica se entregó al Estado como obra pública, ¿no se quedó como concesión? No, Interoceánica fue concesión siempre. ¿Y en este momento quién administra la concesión? Odebrecht. ¿Todavía? Claro. Y le debemos como 300 millones por mantenimiento por los años que faltan de la concesión. Ajá. Por eso y ahí nadie dice que el contrato sea nulo. Y se paga porque no pasa nadie, pues entonces no hay quien reclame, porque el flujo es muy bajo, ¿no? O sea, la Interoceánica por Puno hacia Madre de Dios, pues van 4 gatos, principalmente los costaleros de arriba. Nuestros amigos de Madre de Dios se molestan cuando decimos eso. Bueno, a ti y a mí nos declararon persona no grata por criticar la Interoceánica del Sur, y a Álvarez y a muchos más. Y a muchos más. A muchos más que decíamos, oigan, pero eso tiene que tener una viabilidad económica, háganla firmada. Ahora, yo estoy por Maldonado. Ramiro Prialé es una obra necesaria en la ciudad que se tiene que hacer, ¿no? La gente de Puerto Maldonado sí le agradece mucho, sí agradece a la Interoceánica mucho, porque claro, es su conexión con el mundo, están a 8 horas del Cusco, entonces tiene un sentido social. Sí, no, porque eso, nosotros no dijimos, cuando yo cuestioné, yo no dije que no se haga, yo lo que dije es, no sea tan puedes hacerla con pavimento económico, con tratamiento de bicapa, no te pases, o sea, no vas a meterle concreto asfáltico como si fuera la vía expresa de Lima, cuando no pasan ni 300 camiones al día. Entonces, el problema de la Interoceánica es que
la solución técnica fue la más cara posible, así como buscaron una solución técnica cara para el túnel debajo del avituallamiento, pues, ¿no es cierto? O sea, hablemos claro, podíamos haber hecho un elevado, otra cosa, más barata, pero no, la idea era chapar el grueso de los peajes, entonces hicimos la línea amarilla. Rutas Nueva Lima es muy distinta, porque claro, con 30% de los peajes, tú apalancaste 700 millones, o sea, con menos de la mitad de los ingresos de peajes, ¿no? 70 contra 30, apalancaste 200 millones más desde el arranque, para obras más pertinentes. Entonces, a mí me parece que fue claro que esas obras que estaban previstas también ayudaba que haya claridad en el Estado peruano de qué obras se necesitaban, porque el Ministerio sabía qué se necesitaba. Ahora, esto no quita que no hay que estudiarlo. Entonces, yo creo que la mejor estrategia es que el municipio de Lima endurezca su posición para renegociar y recuperar principalmente las obras que ilegalmente le han quitado a la ciudad, ¿no? Porque eso me parece una estrategia viable, ¿no es cierto? Porque tú sí puedes cuestionar, quitaste el óvalo Canta Callao sin adenda, bueno, no vale, pues no me la tienes que hacer. Me lo haces igual. Ahora, Rutas Nueva Lima va a ser bacán, pero entonces, eso que tú me debías, págamelo. Ya, pues hay que pagárselo, porque eso que se le debía vale mucho menos que el óvalo Canta Callao, ¿no? Y que el 4% del peaje. Y tiene que regresar, porque en verdad Lima necesita plata para mantener las vías principales, ¿no? Lo otro es que, y aquí este es un tema filosófico, ¿no? A ver, lo digo para todo el mundo, ¿no? O financiamos el mantenimiento de las carreteras con peajes o lo financiamos con impuestos. Da lo mismo, así es. De algún huevo sale la correa. Yo estoy de acuerdo en que uno puede cuestionar y decir, ya, de repente el peaje debería ser un poco más, un poco menos, de repente ha habido algo fraudulento que ha generado un perjuicio, y bacán. Eso que es fraudulento y que es perjuicio se demuestra y se renegocia y se modifica y se arregla. Pero el tema es, digamos que no hubieran peajes en toda la Panamericana, incluyendo Rutas Nuevas de Lima. Entonces debería salir del financiamiento que va a educación, salud, juntos, MIDIS, debería salir. A mí sí me parece que es justo que si la carga, exactamente, si la carga, ¿no es cierto?, es la que daña la vía y la que genera la necesidad de mantenimiento, o los vehículos privados que necesitan ir rápido y necesitan un diseño vial más caro, paguen una parte. Los pobres no usan carro privado y no van en camión de carga. Entonces yo creo que en la medida en que se vayan, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el metropolitano de Puente Piedra, que lo inventamos durante mi gestión, ¿no? Inventamos un alimentador del metropolitano de la plaza de Puente Piedra hasta la estación de Laranjal. Cuesta 50 centavos. ¿Está subsidiado? Sí. Hay un subsidio cruzado de la troncal del metropolitano hacia ese alimentador. Ahora la ley pide una política de subsidios. Entonces, la ecuación social se resuelve, ¿no?, diseñando bien una política de subsidios al transporte urbano de pasajeros donde va la gente de bajos ingresos, pero ¿por qué el dueño de un vehículo privado que pertenece a la élite de 16% de Lima tiene que pagar 0 peaje? A mí eso no me parece razonable. No es justo. ¿No? Claro, en este momento uno dice esto y te tiran piedras, hay que ponerse casco. No, porque no es justo. Pero los que tienen carros somos los más ricos de Lima. Exactamente. Tenemos que pagar por la vía. La minoría del 16% me prende por la justicia filosóficamente es darle a cada quien lo que merece. Claro. Ahí está, ahora eres marxista. ¿Ya? No. Claro. Marx dijo, de cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus posibilidades. Así que hoy día tenemos una unidad marxista, izquierdista. Eso lo dijo, ¿eso? Sí. Eso no es Marx, ¿ah? No, pero también es Marx. Es San Pablo. Bueno, entonces San Pablo y Marx tienen un punto en común. San Agustín. Ok, está bien. Vale. Es cristiana. Ahora, sí. Darle a cada quien lo que merece. Sí, eso es la definición clásica, que hasta canta. Pero dándole también su parte de razón al pueblo de Puente Piedra, el contrato de Rutas Nuevas de Lima dice que los peajes pueden moverse de sitio, y obviamente no lo dice con suficiente claridad, pero la idea es que no tiene sentido poner un peaje en la mitad de la ciudad de Puente Piedra, ¿no? Eso sí tiene toda lógica, ¿no? Entonces los peajes de Rutas Nuevas de Lima deben captar el tráfico de larga distancia, no el tráfico de la señora que va a la bodega al interior de Puente Piedra. Entonces, en realidad, ahí lo que falta renegociar también es que los peajes salen de la zona propiamente urbana, ¿no?, y se ponen en los bordes, ¿no es cierto?, de Puente Piedra, de tal forma que Puente Piedra no tenga un problema de flujo interno. Es lo mismo que se hizo en la red 6 con el peaje de Chilca. O sea, el peaje de Chilca lo pusieron inicialmente entre el grifo de Chilca y Chilca. Sí. Entonces, obviamente la gente quería matar al MTC. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Se traslada unos metros más allá, fuera del casco urbano. Fuera del pueblo. Entonces, eso es importante. Entonces, yo creo que es un problema técnico que se puede resolver. Ese es un problema técnico. Ahora, tenemos varias preguntas así del pueblo que me dicen, ¿por qué no aceptó ser ministro? Si ya estaba todo arreglado. Bueno, en realidad, nunca llegué a tener una propuesta en firme sobre el tema del ministerio. Más hablamos con Salvador del Solar del tema de la presidencia de ATU.
Pero mi opinión es que no habían condiciones, pues, ¿no? Por un lado, porque tengo un perfil bastante antifujimorista y tenemos 57 congresistas que, en mi opinión, iban a ir detrás de mí porque el gobierno quieren abrirle flancos. Y segundo, porque, claro, por más que yo no tenga ninguna responsabilidad en los temas de la gestión 2011-2014 en relación a los peajes, sí fui una figura pública muy notoria en la reforma del transporte urbano, y la gente puede pensar que yo tenía algo que ver con el tema, y puede también sentir que, digamos, como que no me toca a mí ser en este momento ministro de Transporte. Entonces, yo consideraba que era abrirle un flanco al gobierno. Entonces, conversamos las posibilidades, pero en verdad nunca tuvimos un acuerdo ni una propuesta en firme. Entonces, no es que yo haya declinado, sino que simplemente poniendo todas las cosas sobre la mesa, en verdad era mejor que en este momento haya otro ministro, y yo creo que María Jara lo va a hacer muy bien. Es una persona corajuda. Ella también trabajó con la exalcaldesa en el tema específico de la Gerencia de Transporte Urbano, ¿no? 4 años. Y nadie ha dicho nada. Pero porque, claro, yo además de ser funcionario por transporte, y por más peleado que pueda haber estado con la alcaldesa, eso nadie lo sabía, yo era parte del partido. Entonces creo que es una diferencia, ¿no? Me harías una técnica. Un perfil más técnico, un perfil más político. Entonces yo creo que estamos en buenas manos, porque miren, la persona de mayor confianza de Jorge Muñoz es Fernando Pereira. Fernando Pereira fue un tipo clave en la conceptualización de la reforma del transporte urbano en Lima, y de N otras reformas en otros países. O sea, Muñoz ha puesto a alguien excelente para verle los temas de transporte y tránsito en Lima Metropolitana, y previsiblemente va a ser parte del directorio de la ATO. Claro. Y por el otro lado tenemos a María Jara, que ha sido la persona que más riesgos ha tomado para sacar a los oriones y a los chosicanos de las rutas de Lima en el corredor azul y en el corredor rojo, y que sabe perfectamente lo que hay que hacer. Entonces yo diría que si en algún momento de la historia de Lima se habían conjugado los astros para que entre el MTC y Lima puedan hacer la reforma del transporte, yo creo que es ahora. Así que yo tengo toda la esperanza de que esto funcione bien, y creo que la decisión que tomó el gobierno sobre María Jara ha sido la decisión más correcta, y creo que hay que apoyar lo que haga la Autoridad Única Lima Callao. Ahora, hay que decir algo. Los 4 años de Castañeda fueron el abandono completo de la reforma del transporte urbano. Correcto. Eso sí es correcto. ¿Hay posibilidad que esto se retome, dado que nos está diciendo que el profesional que está es buenísimo, que lo va a hacer muy bien? Sí, yo creo que sí. Es otra ciudad, ciertamente, no es la misma que hace 5 años. Pero digamos pero que el modelo de corredores complementarios, tan criticado en su momento, ha terminado siendo un consenso total, ¿no? O sea, cuando el Perú hace sus acuerdos de mitigación de emisiones de efecto invernadero, sus compromisos principales son los corredores complementarios, los corredores de integración, o sea, todo el esquema de la reforma. Y hoy día nadie lo cuestiona. Ahora, se pueden mejorar un poco, ¿no? No hay problema, pero el modelo yo diría que está como consolidado, porque es semejante al Transantiago. Acuérdese usted cuando hicieron el corredor azul en la avenida Arequipa, o sea, las cámaras de televisión se trepaban bus por bus a criticarlos. Claro, el problema es que empezaron por la avenida Arequipa y fue un gran error. El problema es que todos los canales tienen su canal, todo el mundo tiene sus instalaciones en la avenida Arequipa. Entonces es la comisión más barata del mundo, pues. Como se pide Naila. El trepa fue, ya está, canal 4, canal 5, pero con ese criterio nunca haríamos la reforma en la Arequipa, pero... No, pues sí. A ver, yo creo que el error más grave que cometimos, y creo que es algo que sirve para los especialistas, es que nosotros copiamos el esquema del metropolitano de dar marcha blanca 3 meses. Y no estudiamos suficiente bien el efecto que tuvo en el metropolitano, que también fue un caos. O sea, cuando tú cobras 0 por 3 meses... La gente se acostumbra, pues. No, la sensación de abarrotamiento, ¿no es cierto? O sea, cuando... ¿Cómo te lo puedo decir? Arrancamos con 140 buses... pero con tarifa 0. Entonces, al cobrar tarifa 0, todos los niños del RIMAC se iban al Arcomar 3 veces al día. Es decir, la demanda voló a 250.000 pasajeros, poníamos más buses y la demanda subía más. O sea, no había forma. Entonces, en realidad el error fue que esa marcha blanca o no debió ocurrir o debió durar 15 días, pero no 3 meses. O sea, el desprestigio del corredor no fue su implementación y su funcionamiento, que ahora está complicado por los colectivos, no por el funcionamiento del corredor, sino fue haber tenido una marcha blanca, digamos, muy larga, copiando el modelo del metropolitano, que debimos haber estudiado mejor. Entonces, la conclusión es, nunca más marchas blancas, ¿no? Cuando hicimos en Javier Prado solo duró 15 días y no tuvimos ningún problema. Entonces, yo creo que, digamos, y claro, justo sucedió en un momento en que estábamos cerca de, como en un momento de pre-campaña, entonces, claro, era ideal para que 15 candidatos le tiren tortas a la reforma del transporte urbano. Entonces, bueno, marchas blancas largas, nunca más, prometo que ahora, si algún día me toca de nuevo, no hay más marchas blancas de ese plazo. Esas concesiones que se dieron al final de la gestión de Susana Villarán, fueron todas anuladas al final. A ver, yo fui presidente de Protransporte hasta que adjudicamos los 49 paquetes de los contratos de concesión de corredores complementarios, ¿ok? O sea, todo.
Pero ya estaban fuera de plazo, No. Sin el MEF encima. Dejamos los 49 paquetes adjudicados. El MEF cuestiona una parte, los que se dieron después de que ellos cambiaran su reglamentación y antes del cambio de la reglamentación definitiva. Es decir, cuestionan algo que todavía estaba en la etapa en que no era claro que tú tenías, en qué momento tenías que pedir la no objeción. Perfecto. ¿En qué momento? Porque nosotros no es que no la pidiéramos, sino que adjudicamos y solicitamos la no objeción. Entonces, sobre una parte minoritaria de los contratos, el MEF dijo, ya no te doy la no objeción porque no me la has pedido en el momento de integrar las bases y no me la has pedido tarde. Lo mismo pasó con la licitación de recaudo. Pero esa era una minoría. La mayor parte de las adjudicaciones eran previas y nadie las objetó. Muy bien. Lo que ocurre es que luego dan una norma que dice algo así como, con esto regularizamos, ¿no? Le dan la chance a regularizar todos los contratos, menos el de recaudo que había sido anulado, porque la norma del MEF dice todo menos lo que se haya anulado. Solo se había anulado lo de recaudo. Entonces, digamos, en el marco de eso, se hace algo que en mi opinión es ilegal y que ahí la Confiep y todo el mundo no han defendido, ¿no? Porque la Confiep ha salido a defender a Vincis y a los fondos de inversión, pero nunca salieron a defender a los pobres transportistas nacionales cuando ganaron una concesión en buena ley. Porque, digamos, el MEF y el municipio de Lima quisieron forzar a los concesionarios a una renegociación unilateral presionada y les anularon el contrato por no aceptar la renegociación. Eso, en mi opinión, es ilegal, y los que han iniciado procesos judiciales o arbitrales van a ganar, y el MEF y el municipio van a perder. Eso me parece a mí clarísimo, porque eso fue contra, digamos, la estabilidad jurídica de los contratos. Entonces, hoy día, ¿qué puede hacer el municipio de Lima? O recupera los paquetes vía el arbitral, o licita de nuevo. Yo creo que están a disposición los dos mecanismos. El problema por el cual eso no se inicia es porque estamos a punto, hace varias semanas, de que se forme el Consejo Directivo de la Autoridad Única del Transporte de Lima. Que hasta ahora no nombran. Que supongo que ya estarán por nombrar. Entonces, digamos que hay una pequeña demora. Yo preferiría en realidad que nombren al Consejo Directivo después de los Juegos Panamericanos, porque, digamos, los Juegos Panamericanos es una pequeña reforma del transporte compleja, porque van a haber carriles exclusivos en Javier Prado, en Panamericana, para transportar a Usain Bolt, ¿no? Desde las villas hasta las zonas de competencia. Para que venga como un rayo. Claro, y si algún competidor famoso no llega a la hora por culpa de que no manejamos bien los carriles exclusivos y todas estas cosas, la culpa va a parecer que es del jefe de la autoridad cuando todavía la autoridad no está instalada del todo, ¿no? Entonces, yo lo que he recomendado, y que el alcalde me ha hecho caso, pero no sé cuál sea la posición del ministerio, es instalen el Consejo Directivo apenas terminen los Juegos Panamericanos y pongan Parapanamericanos. Helicópteros para los famosos. Para que no haya un tema de que una autoridad que todavía tiene las manos atadas porque hay que desarrollar la reglamentación, hay que terminar los detalles del proceso de transferencia, no la metas en una responsabilidad que ha venido manejando el equipo de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que debería asumir responsabilidad por ese tema. Entonces, el timing es importante para el prestigio de la Autoridad Única Lima Callao. Ahora, pregunta política. Todos los entendidos en la materia dicen que, digamos, en cierta forma, la prisión de Susana Villarán le causa un terrible daño a la izquierda o a cualquier proyecto desde la izquierda que se quiera formar. Usted ha sido parte de varios proyectos, de varios intentos de formar un proyecto de izquierda. Hoy, ¿cómo ve esa posibilidad del 2021? Yo creo que la izquierda tiene una enorme oportunidad, ¿no? Más allá de los problemas que podemos tener las personas que colaboramos con la exalcaldesa y que fuimos parte de un proyecto político que, o sea, yo diría, a ver, Fuerza Social está dañado de forma gravísima, sí, claro. Sí. Pero no me queda claro que sea toda la izquierda. A pesar de que la mayor parte del grupo de izquierdas apoyaron, yo creo que en la medida en que el proceso del Ministerio Público y el proceso del Poder Judicial establezca cómo fue esto y cuáles fueron las responsabilidades, se va a ir clarificando la situación. Entonces sí me queda claro que a nosotros como Fuerza Social el golpe es durísimo, ¿no? Y que, claro, los adversarios políticos de la izquierda van a tratar de extender, digamos, el costo político a todos los demás. ¿Existe Fuerza Social? Al margen de la inscripción. Sí, claro, Fuerza Social existe. ¿Existe orgánicamente? Sí, ¿se reúnen? O sea, no tenemos registro legal, pero existimos y somos uno de los 6 grupos que forma Juntos por el Perú. Y yo soy militante de Fuerza Social, la exalcaldesa no lo es, se fue del partido para ir a la plancha de Urresti. A principios del 2015, renuncia a Fuerza Social. Claro, pero ella manda una carta el 2010, ¿se acuerda? Y genera un tremendo cisma dentro de Fuerza Social. Claro. ¿Qué pasa ahí? Ella les pide a ustedes que vayan solos y se separen de las otras izquierdas, ¿no es cierto? Eso es en resumen lo que pasó. A ver, todo depende de cómo se interprete, ¿no? Pero primero los hechos, ¿no? Los hechos es lo siguiente, ¿no?
Susana gana las elecciones en octubre, con el apoyo de toda la izquierda, y yo creo que sin la izquierda hubiera sido imposible que gane. También sin ella era imposible que la izquierda gane, o sea que aquí todo el mundo contribuyó. Pero alguna gente le hizo pensar a Susana que como que ella había ganado sola, ¿no? O sea, como su sonrisa y su carisma era el factor del triunfo y no todos los elementos del programa, los técnicos ni las bases sociales organizadas. Yo creo que fue todo junto, ¿no? Y su calidad de persona que hizo una buena campaña también, obviamente. Entonces, yo la conozco a Susana como militante del PDS primero, que es el germen de Fuerza Social, como una persona extraordinaria. O sea, yo he tenido una confianza en ella infinita porque primero era una persona súper austera, no tenía ningún bien propio, no tenía casa, no tenía auto, no tenía empresa, no tenía firma consultora. No, ni signos exteriores de riqueza tampoco. Desde chiquita se fue a Caja de Agua a trabajar con los de abajo, a apoyar a la gente de San Juan del Lurigancho, luego en el RIMAC, luego, en fin, toda su vida, la coordinadora de Derechos Humanos del Vaso de Leche, fue, digamos, para el pueblo. Entonces, para nosotros era una persona 100% confiable, había sido una mejor que aceptable ministra de Paniagua, nos parecía que había hecho un buen trabajo ahí, se había enfrentado a las mafias que habían en el Promudo durante el gobierno Fujimori, y es una persona que para nosotros era lo máximo. Y lo digo así porque confiamos en ella muchísimo. Entonces, todo ese comportamiento súper ordenado y orgánico, digamos, al partido, digamos, se termina días después de ganar, cuando nos manda esta carta de Nueva York que nos dice que los mismos aliados que permitieron que ella gane no debían ser nuestros aliados para ir a las presidenciales, a competir contra Humala y contra otros, ¿no? Y contra Keiko. Y claro, eso genera un golpe durísimo a la dirección de Fuerza Social. Es que ella no quería ir con Humala. No. Por eso, pero nosotros no íbamos a ir con Humala. Claro. Nosotros queríamos ir con el resto de la izquierda. Claro. ¿no? Entonces, con los compañeros de Patria Roja, de los Partido Comunista, y Tierra Libertad de Marco Arango. O sea, ese era el acuerdo que estábamos fraguando o forjando. Mejor dicho, que ya habíamos registrado. Claro. Entonces, a ver, digamos, ¿no? Eso genera una incisión entre el grupo. Eso genera que esa confianza casi ciega que le teníamos se resquebraje y se pase a ser una relación más política, digamos, y menos de, digamos, afectiva y de respaldo así con amor, ¿no? O sea, porque, digamos, incluso las bases de izquierda, de Patria Roja, del PC, del Partido Socialista, de Tierra Libertad, ¿no? Le tenían cariño genuino, ¿okay? Porque ella había representado posiciones y les había dado como un cierto prestigio y realce en esa campaña, y por lo tanto había generado una cierta pasión por un nuevo liderazgo que se formaba, y toda la izquierda estaba ahí, o casi toda. Entonces, claro, todo eso se pierde en ese momento, ¿no? Y además genera que haya un conflicto en el propio Consejo de Regidores, porque muchos venían de esos otros movimientos. Claro, o sea, imagínate, manda una carta que dice, si Fuerza Social se vuelve a aliar con Patria Roja, es lo peor que le va a poder hacer a Fuerza Social. Y Patria Roja tenía 4 regidores de los 22. Más, ¿no? Tierra y Libertad también. También, entonces, pucha, inentendible, ¿no? Inentendible. Eduardo Segarra tuvo que hacer magia, malabares, ¿no es cierto?, para poder tener un esquema de trabajo con gente que se sentía que pasaron del amor al odio ciego, ¿no?, al desaire, ¿no? Al desprecio. Al desaire y al desprecio. Entonces, súper complicado recomponer las relaciones. Entonces, en realidad lo que ocurre es que, claro, es un proceso lento en el cual, a partir de ese hecho y de otros hechos, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que toda la izquierda decide inscribir la confluencia por Lima. Claro. Y a pesar de que ese era un acuerdo claro en nuestro partido y en todos los demás partidos, la exalcaldesa, sin avisar, se pone a promover la inscripción de Somos Lima, que era una inscripción que estaba sacando el alcalde de Ate. Entonces, inentendible, ¿no? Inentendible. Con un sector del partido minoritario. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue como a mitad del mandato. Claro. ¿no? Entonces, claro, esos comportamientos totalmente inorgánicos, que obviamente no los abrimos porque mientras la derecha estaba demoliendo a nuestra exalcaldesa, nosotros no íbamos además a contar los conflictos internos. Entonces estábamos en una situación súper complicada, y Fuerza Social siempre quiso reencontrarse con su alcaldesa y su líder. Y de hecho había una situación de amor-pena, ¿no? Porque por un lado nos hacía sufrir, pero por el otro lado sentíamos que teníamos que apoyar. Entonces, entonces, claro, ese proceso es un proceso gradual en el que se da una separación que se va haciendo más grande. Hasta que viene la revocatoria, la apoyan. En la revocatoria hay como una breve reconciliación. La tregua, claro, la apoyan. Ella se acerca, entonces sentimos que, ahora se arregla el problema. Y luego siguieron las distancias hasta que se va con Urresti. Entonces, no, la de Urresti ya fue el final. Claro, entonces yo creo que el mayor problema de la exalcaldesa es que
digamos, a ver, si hubiéramos manejado la campaña como manejamos la campaña que ella ganó, que a mí me tocó jefaturar esa campaña, ella hubiera estado protegida porque hubiera habido una comisión de economía responsable de qué plata ingresa y cuál no. Y por lo tanto, ahora, esos hubieran ido presos, ¿no? Yo cubrí esa campaña, problema, ¿no? Nos tenemos que ir, pero yo cubrí esa campaña. Esa campaña no solamente no tenía plata, sino que el objetivo de ustedes en ese momento era sacar a algunos regidores para presentarse más fuertes. Queríamos 8%. Claro, para presentarse más fuertes a la nacional. Nosotros queríamos ocupar un espacio no marginal en la política peruana, y sacar 8 o 10% hubiera sido una felicidad total. Exactamente, y luego, ya con ese pequeño triunfo, entrar bien fortalecidos al Congreso. Lo que pasó fue que ganaron las elecciones y al año siguiente no metieron a nadie y perdieron la inscripción. Porque, digamos, Fuerza Social era un partido que se inscribió 5 días antes de las elecciones que Susana ganó. Así es. Y obviamente no teníamos una estructura para manejar 2 campañas, menos solos. Entonces yo creo que lo más razonable era seguir haciendo una alianza con todo el resto de la izquierda. De repente no hubiéramos podido tampoco salvar la inscripción, yo no lo sé, pero no tenía ningún sentido pelearnos con nuestros primos, ¿no es cierto? No tenía ningún sentido. Es que ella quería irse un poquito más al centro y tus primos querían irse más a la izquierda. Mis primos querían seguirla donde ella vaya porque la amaban. Y el problema es que ella, al perder su base social, porque el tema es, no solo se resquebrajó, es decir, tú le pegas al resto de la izquierda y no solo estás golpeando a los regidores de tu propio consejo y afectando tu propia gobernabilidad, o sea, es autodestructivo. Sino tu base. Sino a tu base social de apoyo organizado y no organizado que está ahí. Entonces, si tú te alejas de todo eso, si te diferencias y crees que haciendo operativos psicosociales ante las clases medias vas a armar tu gran partido de izquierda liberal, el problema es que luego quién te defiende cuando las papas queman, ¿no? Y peor si te vas. Entonces el problema de Susana es que al generarse la separación política se dan las condiciones, o sea, se dan los conflictos que viabilizan que pueda trabajar con una estructura paralela que no la protege, como la hubiera protegido operar con su estructura partidaria, que hubiera asumido la escuchamos responsabilidad, cosas, ¿no?, que para mucha gente serán extrañas, como Indira Wilca diciendo Susana Villarán no representa a la izquierda. Porque viene de ese pleito, ¿no? Hoy día no. Hoy día no. Pero digamos que todo depende del año, pues, ¿no? Hasta el 2010 nos representaba y poco a poco se fue alejando, ¿no? Entonces, pero no fue algo que ocurriera en un día, pues, ¿no? Fue algo que tuvo marchas y contramarchas. En el no parecía que se podía ver un amiste, y en general para nosotros fue todo el proceso súper doloroso, porque claro, la Susana de los primeros 9 años, pucha, se parece muy poco a la Susana 2011-2014, ¿no? Que yo creo que al inicio fue un tema de no tanto de alejarse de la izquierda, sino de, digamos, tener toda la discrecionalidad para poner a la gente que ella quería sin tener que negociar con el partido o con los partidos de izquierda. Yo creo que la motivación fue esa, no ser de derecha o otra cosa. Eso de repente fue un pretexto, o alguna gente que la ayudaba podía pensar así, pero yo sentí que lo que ella no quería era tener que someterse a una disciplina de partido en el ejercicio del poder para poder nombrar a quien ella quisiera, ¿no? Con más libertad. Que de hecho lo hace así. Y de hecho logra hacerlo así porque se genera un conflicto con ella tan grave con la dirección, que ya la dirección pierde la capacidad de influir. Pero al mismo tiempo, ella se queda sin ese equipo político, lo sustituye, ¿no? Y nos reemplaza, ¿no? No, en realidad en el primer año el que nos reemplaza es Coco Nieto, digamos, ¿no? Claro. El que fue ministro de Defensa, que es su asesor principal. Al que creo que tampoco le hacía mucho caso, pero digamos que hay una diferencia notable, ¿no? Entre trabajar con tu equipo de siempre, que construyó tu carrera, claro. Como personaje político, yo diría que fue con nosotros, ¿no? Antes era otro personaje, ¿no? Claro. Distinto, también bueno, pero distinto. Y claro, entonces es un cruce de chicotes, pues, ¿no? Tú trabajas de una forma, llegas y empiezas a operar de otra. Por eso es que si uno mira con frialdad, lo que ocurre es, la demuelen, pero tampoco hay una capacidad de respuesta. Porque el equipo afiatado, porque digamos, no es que en la campaña no la demolieran, la quisieron demoler igual, ¿no? Toda la campaña era Terruca, Patria Roja, o sea, lo que pasa es que había un equipo afiatado que ya sabía por dónde venía la mano, que la defendía de forma oportuna y que tenía un montón de voceros dando la pelea. Cuando este conflicto se da, esa orquestación, ¿no? Se debilita, entonces la demuelen mientras ella se separa de su base social. En mi opinión fue como un esquema muy autodestructivo en lo político. Nos tenemos que ir, pero normalmente no tengo a nadie así en el confesionario tanto tiempo. Entonces, ahora sí una pregunta final. Cuando la vio el lunes pasado acá, ¿qué pensó? Pucha, yo sentí como que era una pesadilla y me parecía algo que como que no podía ser, ¿no? Pero bueno, en el momento en que ella acepta lo que ha aceptado, la figura penal es clara, una lástima que haya tenido que
que reconocerlo porque la graban, porque hay videos, en fin, hubiera sido mejor que lo haga al inicio del proceso. De lo que sé de derecho, su estrategia jurídica me parece como, no sé, suicida. Me parece además que no entiendo, y eso sí no entiendo, cómo es que ella puede decir que no está arrepentida y que lo volvería a hacer. Eso me parece, no sé, inentendible, ¿no? Y la verdad es que esa persona que no entrevistaste acá no se parece en nada a la Susana Villarán, súper austera, que yo jamás hubiera pensado que iba a recibir dinero negro para enfrentar a otras mafias, ¿no? O sea, no puedes recibir dinero de unas mafias para enfrentar a otras mafias. O sea, eso inentendible, ¿no? Yo la Susana que conocí, lo que supe de ella y lo que la imagen que tengo de ella y la impresión que a mí me dio es que yo hubiera preferido perder la revocatoria antes que meter dinero negro. Entonces esa persona que dice que lo volvería a hacer, es una persona que yo no conozco y que me es súper chocante, ¿no? Poder haber recibido esa información en tu programa o en el de Lucar, ¿no? Ahora, usted, como muchos, no creían que ella hubiera sabido hasta que ella lo declaró. O sea, que bueno, Castro yo por lo sí menos lo dudaba, ¿no? Claro. Yo por lo menos lo dudaba, o quizás es que uno quiere pensar eso, porque de todas maneras, por más de las broncas, yo a la exalcaldesa le he tenido mucho afecto, ¿no? Ha sido alguien importante para mí, o sea, para que tengan una idea, ¿no? 9 años de mi vida política yo he trabajado pensando en cómo encumbramos a esta persona para que nos represente y que represente a la centroizquierda en el Perú. Entonces, claro, de trabajar 9 años de tu vida, un montón de horas por día para que esto funcione, porque nosotros además trabajamos, ¿no? Nosotros no somos profesionales de la política, por eso ya también me tengo que ir a trabajar. Yo también. Seguir trabajando. Claro, a eso que vi en el programa contigo y con Lucar, claro, que es como que no tiene nada que ver, ¿no? Parecen como 2 psicologías diferentes, 2 personalidades diferentes. Así que uno empieza a pensar ahí que sí existe, ¿no? El desdoblamiento de la personalidad, o que el poder puede cambiar demasiado a alguien, o que puede revelarte algo que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir ahora sí. Por favor, ha sido larga la conversa, no se pueden quejar. Técnica y política, nos vamos. No se olviden de colaborar con este programa que vive de la divina providencia. No, es verdad, no te rías, es una radio pastoral. Bueno, pero Gilbert Violeta dice que son una radio importante. Eso ya, por eso. Los anunciantes tomen nota. No tenemos anunciantes. Tenemos publicidad en el programa. No, tenemos Es Como Vivimos por PayPal en la página web del Radio Santa Rosa. Puedes colaborar desde cualquier parte del mundo. Como la campaña de Obama. Claro, más o menos así. Un montón de pequeños aportes. Bueno, eso es lo que decía Susana Villarán, que había sido su campaña. Y era pero mentira. Sí fue, pues. No, la primera, pero no la segunda. Entonces, esto sí es chiquito, ¿ah? Esto sí, por favor, no nos manden mucha plata, que después van a pensar que somos Odebrecht. No, y nadie manda mucha plata. Pero para los chicos es bien importante, ellos siempre se acuerdan, porque de ahí salen los viáticos, ¿ya? Así que, por favor, si nos mandan un poco de platita sería bueno, porque no tenemos publicidad. Es una radio sin fines de lucro. Es una, como ustedes saben, una obra social de los dominicos en todo el Perú. Nos vamos. Gran orden de los dominicos. Gran orden, la verdad. Nos vamos y Nacional del Donante de Además, órganos. creo que ahora se ha inscrito en los dominicos el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Eso. Ya bueno. Hace tiempo. Sí, ¿no? No, está con nosotros hace tiempo, ya. Gran hombre. Hace tiempo. Muy bien, Día Mundial de Donación de Órganos. Sí, yo me he inscrito, ¿ah? Yo también. No sé si me los acepten ya, porque están un poco... Eso es otra cosa, yo voluntad hay. Ahora, que me acepten lo que tengo, no creo que... Hace años estaban un poquito mejor, ahora están un poquito más gastaditos. Muy bien, nos vemos mañana. Nos vemos, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local